Dicho esto, pasamos al análisis desde Estados Unidos. Nos acompaña Patricio Zamorano, catedrático universitario, analista internacional, editor de Infoamérica Info. Patricio, profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Quiero comenzar por este asunto del tema económico, en particular del empleo. Hemos visto la cifra de cómo disminuía en octubre esa cifra de desempleo que para el gobierno federal resultaba muy importante, pero eso no se refleja ni entre los ciudadanos y mucho menos al momento de votar por los demócratas, en particular por los partidarios del presidente Obama. Exactamente, porque lo que ha quedado claro en la historia reciente es que independientemente de que el desempleo, como la cifra señala, viene bajando, los trabajadores de los Estados Unidos, la clase media, el gran porcentaje de quienes conforman la población económicamente activa, ganan menos dinero. Efectivamente, en términos reales, los estadounidenses de los salarios medios bajos, efectivamente tienen un poder de compra mucho menor que hace un par de décadas. Entonces, ha afectado bastante el hecho de que pese a la recuperación del desempleo, el factor recesivo existe en los Estados Unidos e impactó fuertemente al nivel salarial. Y peor que eso, los republicanos, el partido republicano se niega a la posibilidad de que se pueda ampliar el salario mínimo a nivel federal. Ellos quieren que se haga estado a estado, pero hay que considerar que el salario mínimo no es solamente los ingresos mensuales. A partir del salario mínimo se fijan también otro tipo de parámetros para políticas públicas, especialmente a los más desvalidos de los Estados Unidos. Así que esa es un poco la explicación de que pese a que en el papel el desempleo es mucho más bajo, efectivamente la gente tiene menos dinero, tiene menos ahorro y mucho más deuda, ¿no? Y con respecto a ese tema, un hecho para resaltar, y es el aumento por hora que realmente proponía, decía que entre 8 y 10 dólares el presidente Obama. Lo que vimos es que en general en la Cámara de Representantes y en el Senado no tuvo acogida. ¿Usted cree que de nuevo iniciativas de este tipo serán presentadas en el Congreso, por ejemplo en enero, cuando comienza la nueva legislatura, con ese Congreso controlado por los republicanos? O sea, es posible que el Partido Demócrata o Republicano moderados, es posible que presenten algún tipo de proyecto que apoye el aumento del salario mínimo, pero el Partido Republicano como liderazgo es difícil que lo sostenga en los términos que le gustaría a la administración del presidente Obama. Como yo señalaba, el Partido Republicano filosóficamente considera que aumentar el salario mínimo puede perjudicar al empleo en general, especialmente las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Ellos no tienen la visión económica en cuanto a que un aumento del mínimo salarial puede impactar de manera positiva en el consumo interno, en la capacidad de ahorro de los Estados Unidos, pero principalmente consumo. Este país depende fuertemente del consumo del área de servicios, y por esa razón es importante que los trabajadores tengan un nivel suficiente de ingresos. Pero como se ve la situación hasta ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, se ve muy difícil que el Partido Republicano, que es conservador en el Congreso, pueda pasar este tipo de legislación, por lo menos en los términos que le gustaría a la presidencia del presidente Obama. La clase media, hace algunas décadas, una clase media pudiente que iba hacia adelante, que podían pagar universidades, que tenían buenos empleos. Hoy en día lo que dicen es que se sienten cada vez más agobiadas. ¿Por qué un Estado? ¿Y por qué en particular el Partido Republicano de espaldas a la clase media? ¿Qué es lo que buscan realmente hacer de Estados Unidos? Eso es un poco lo que explicaba anteriormente. El Partido Republicano tiene una filosofía que se basa en el individuo, no creen en el gasto social del Estado, no creen en el Estado benefactor, consideran que los efectos de la pobreza tienen mucho que ver con la capacidad individual de cada uno de los trabajadores, no creen en un daño estructural que se puede estar haciendo a las familias de menos ingresos, que tienen menos oportunidades para una educación de calidad, menos oportunidades de estudios superiores en la universidad, etcétera, etcétera. Hay que recordar que los republicanos como
filosofía en general buscan que el Estado se disminuya o desaparezca, incluso que fue un poco lo que se inauguró de forma contemporánea bajo el gobierno de Ronald Reagan, ¿no? Bajo su gobierno el seguro social fue fuertemente debilitado, el gasto social del Estado en general se bajó bastante. Entonces, en ese sentido, el Partido Republicano ve con los ojos cualquier tipo de intervención benefactora del Estado en función de lo más desvalido de la sociedad, porque considera que el individuo, digamos, desarrollarse en sí mismo, ¿no? Y en ese sentido están un poco contra todo el avance que ha habido en los Estados Unidos para la protección mínima social, para todo el factor positivo que el gasto fiscal puede tener en la economía de los Estados Unidos. Ahora, el problema, claro, independientemente de eso, es que hay cierta población que concuerda con esta filosofía y que vota por el Partido Republicano. Eso unido a una baja participación de los latinos, los afroamericanos o los demócratas del Partido Demócrata puede provocar un triunfo importante como el que tuvieron esta semana en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Eso que se llama maquinaria política y electoral. Profesor Zamorano, gracias, buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches a todos. Gracias. Bien, cerramos así este segmento.